Bien. A ver, modo lectura. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos en el primer ejemplo que nos quedaba una ecuación que era de la forma m por b' más k por b igual a m por g? ¿Está bien? Si quieren, todo esto lo podemos pasar del otro lado. Ahí, acá nos quedaría otro menos. Y igualamos a 0, ¿no? Entonces, todo esto que está acá, ¿sí? Lo podemos pensar como una expresión que depende de la derivada de b, y bueno, acá hay una constante que no pasa nada, ¿sí? Pero si nos queremos reescribir esta situación de manera un poco más general, podemos pensar como si esa expresión fuera una función en donde las variables van a ser t, b y b', ¿no? Porque acá en B y en B' está escondido el t también. Y entonces a esa expresión la vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria. Ecuación es claro, porque es una ecuación en donde nosotros queremos encontrar la solución, resolverla. Diferencial porque van a aparecer funciones de la variable independiente, que en este caso es una sola, por eso se llama ordinaria. Entonces vamos a tener una variable dependiente, una independiente, y funciones que dependen de esa variable dependiente y sus derivadas, ¿sí? Entonces, esa expresión en donde, que incluye una función, sus derivadas, ¿sí? Y la variable independiente se denomina ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Esto, no se asusten por la notación, es una forma, nosotros vamos a necesitar muchas veces escribir todo el tiempo en forma general una ecuación diferencial ordinaria, entonces necesitamos una notación. Esto no es nada más que una notación, una forma de escribir este tipo de expresiones que no siempre van a ser esta, ¿no? Pueden ser otras como tenemos acá. Entonces acá tenemos varios ejemplos, ¿sí? X por y segunda más igual a e elevado a la x por y prima menos k por y igual a 0, y la derivada cuarta, acuérdense que cuando esto está entre paréntesis significa que estoy derivando, ¿sí? Entonces acá tengo la derivada de orden 4, menos 2 por la derivada de y de orden 3, igual al seno de x. Estas son todas expresiones, fíjense que la que está escrita de la forma en la que presenta la definición es solamente la 2, pero bueno, estas se pueden llevar a esa forma poniendo toda la ecuación igual a 0, o sea, no pasa nada. Bien. El orden de una ecuación diferencial es el orden máximo de derivación que se encuentra en ella. Por ejemplo, en el anterior, ¿sí? El orden máximo de derivación de la ecuación 1 es 2. O sea que el orden de esta ecuación es de orden 2. La segunda es de orden 1. Y la última es de orden 3. La que teníamos al principio es de orden 1 también. Profe, ¿Sí? la de 3 no es de 4 la derivación. Sí, dije 3, me equivoqué. La última es de orden 4. Tiene que ser el máximo orden de derivación que aparece. Si dije 3, estaba mal.
Bien, una EDO también puede escribirse de forma explícita y normalizada. ¿Qué quiere decir forma explícita? Quiere decir que yo voy a tener, de un lado, la derivada de mayor orden, ¿sí? De un lado del igual en la ecuación, del lado izquierdo me va a quedar la derivada de mayor orden, y voy a poner del lado derecho toda la expresión correspondiente a las otras derivadas o los otros términos que aparecen. Y normalizada porque lo que acompaña acá a la derivada de mayor orden es un 1. ¿Está bien? Porque si no acá podría tener cualquier constante. Bueno, pero para que sea normalizada, acá me tiene que aparecer un 1. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que teníamos anteriormente, para escribir la ecuación de forma explícita y normalizada, despejamos la y segunda, que era la derivada de mayor orden, ¿no? Fíjense que acá tuvimos que hacer algún tipo de... le tuvimos que poner condiciones a la X, ¿no? Ya no podía... En realidad ya la tenía antes a la condición, porque para encontrar igualdad aquí necesito que la X sea distinta de 0. Bien. Otro tipo de ecuación diferencial que vamos a utilizar mucho es la ecuación lineal. Para que una EDO sea lineal, tiene que ser de esta forma, ¿sí? Tiene que ser una combinación lineal, o sea, una suma, ¿sí? Una suma de donde en cada término voy a tener una función, el coeficiente van a ser funciones que dependen de X o de la variable independiente, por la derivada de algún orden de la función. ¿Está bien? Esto entonces es lo que llamamos una EDO lineal. Entonces, cada vez que nos pregunten, ¿esta EDO es lineal? Bueno, tenemos que ir acá y ver, si tiene esta forma, es, si no, no. ¿Sí? Si la g de x, que vendría siendo como el término independiente, digamos, si la g de x es nula, entonces la EDO se va a llamar homogénea. ¿Sí? Si no es nula, le solemos decir EDO lineal no homogénea. Bueno, fíjense los dos ejemplitos que tenemos ahí. Coseno de x por y segunda más 2 por xy, entonces tenemos suma, y en el primer término tenemos función por y segunda, segundo término función por y. ¿Está bien? O sea que esta es una EDO lineal de segundo orden, ¿sí? Nos faltan términos, nos falta el término de la y', nos falta el término de la y' en este caso. Bueno, no pasa nada, porque recuerden que no necesariamente esta EDO tiene que ser completa, tiene que tener todos los términos. Bien, el segundo ejemplo que tenemos, no tenemos una EDO lineal. ¿Por qué? Porque acá tenemos la y elevada al cuadrado. Entonces eso ya hace que esta EDO no sea lineal. En cada uno de los términos tiene que haber una función de x por la derivada en S, por la derivada o por la función, ¿no? La derivada de algún orden o por y. Pero fíjense que no hay, esto no está elevado a nada. Es como si estuviera elevado a la 1, ¿no? Entonces, acá al estar elevado al cuadrado ya dejó de ser una función lineal. Acá en este ejemplito que tenemos acá en el primero, que es x por y segunda igual a e por x por y. ¿Les parece que es lineal o no?
Y E depende de I también. Ay, escucho a alguien que me está... Esperen, que yo tengo bajo esto. Alguien que me está hablando, pero no... No, profe, yo decía que E depende de I también. No sé qué pasa ahí. Claro, dice Gregorio que ahí tenemos una... La E elevado a la X por Y, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que no sea lineal. ¿Sí? Eso es lo que ya hace que estemos en problemas, ¿no? No en problemas, pero no cumple la definición de edo lineal. Para ser una edo lineal tiene que tener esta forma. Listo. No tiene esta forma, no es. ¿Está bien? Bien. ¿Qué va a hacer encontrar una solución? O sea, resolver. Encontrar una solución significa resolver la ecuación. Encontrar una solución, entonces, por supuesto que las soluciones de estas EDO son funciones. Entonces, las soluciones las vamos a encontrar en un intervalo abierto. ¿Sí? Entonces, una solución en un intervalo I abierto es una función que va a ir de I en R, tal que tiene que cumplir estas dos cosas. Primero, que n sea derivable n veces en I, porque si tenemos esta EDO, entonces la tengo que poder derivar n veces en todo el intervalo I. ¿Sí? No tiene que tener ningún punto en ese intervalo, ningún punto en donde la función no sea derivable. Y la segunda cosa que tiene que satisfacer es que cuando la meta en esta maquinita cumpla la igualdad. ¿Está bien? O sea que satisface la EDO. ¿Mm? Satisfacer la EDO, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a tomar la función, voy a hacer la primera derivada, la segunda, lo que tenga acá, lo meto en esta máquina y cumple el igual. ¿Sí? Eso quiere decir satisfacer. Bueno, vamos a ver este ejemplito que tenemos acá. Dice, determine que la función y moño de x, que es x cuadrado menos 1 sobre x, es solución de esta EDO. A ver, ¿esto lo tenemos resuelto? Bueno. Vamos a abrir una pizarra. Bueno, ahí en el chat les tiene que haber aparecido un link. La pizarrita. ¿Apareció? No, ahí está. Se pueden meter. Profe, no nos deja. No, solicita el acceso. Bueno, esperen acá. Que tengo que poner. Acá. Cambiar. Sí, entendido. Cualquier persona. Ahí está. Ahora sí, a ver. Ahí está. Bueno, entonces, a ver cómo era esto. Y segunda menos 2 sobre x cuadrado. Pregunto. Si hay alguien que no puede entrar, porque a veces si somos muchos, no nos deja entrar a todos. Me avisan y la comparto en la
La comparto en el Meet. Bien. Bueno, teníamos esto y lo que queríamos ver si la solución era x cuadrado menos 1 sobre x. O sea, la y de x que queríamos ver qué solución es x cuadrado menos 1 sobre x. Acá no es y positivo, sino que es x positivo. Y tiene que verla ahí. Bueno, entonces, primera cosa que teníamos que chequear era que la y de x sea derivable, tenga primera y segunda derivada para los valores de... Perdón. A mí se me ve en negro, no sé si alguien más pasa. La presentación. Pero tenés que entrar al pizarrón, Rena. Porque estamos en el pizarrón. Ah, perdón, mala mía. Lo que sí, Mariana, perdón que te interrumpa, dice Daniela en el chat, que creo que tiene razón, si no compartís, esto se graba, queda después en la grabación. No sé. Me parece que no, que se va a ver lo que se ve en el Meet, Bueno, que es todo negro. Ok, entonces vamos a grabar. Tienen razón, menos mal. Vamos a compartir igual. Bueno. Ahí. Bueno, ahí está. Gracias, Dani. Si no me había dado cuenta de eso. Bueno, entonces, esta función, ¿sí? En el único problema, en el único lugar en donde tiene un problema es en el 0. Ahí en el 0 no está definida, no va a ser derivable ni una, ni dos, ni ninguna vez. ¿Está bien? Pero el 0 no es no es un valor que tenemos en el intervalo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando para los y mayores que 0. Entonces, y de x es derivable dos veces, si quieren, para los x mayores que 0. O sea, no tengo ningún problema. Esta función es recontra derivable para los positivos. Y después lo que tenemos que hacer es ir a ver si satisface la ecuación. Entonces, para eso vamos a calcular la primera derivada. Eso nos va a dar 2x menos más 1 sobre x cuadrado. La segunda derivada, esto es 2 menos 1 sobre x al cubo. Y después tenemos que ir a meterla acá en la cuenta a ver qué pasa. ¿Les parece que esta ecuación es lineal? No, por el al cuadrado. No por... El x cuadrado. Para mí sí es lineal. Ajá. Bueno, vamos a ir a ver el documento, como digo yo, ¿no? Cuando nosotros ahora que estamos así en este momento, nos para el inspector de tránsito porque vamos circulando. Disculpa, Sí, ¿es cuando el y está al cuadrado o cuando el x está al cuadrado? Eso me quedó. bueno, vamos a ver. Vamos a ir a ver el documento.
pregunta, señor, ¿usted quién es? Y dale que no encuentro la cosa. Acá está. Y nosotros sacamos un documento. No nos queda otra. Bueno, acá igual. Quiero ver si algo es o no es. Voy y miro. Entonces, ¿qué tengo que tener? Sumas. ¿Sí? Una suma. Y en cada término me tiene que aparecer una función de x por la derivada, primera, segunda, tercera, cuarta, no sé, hasta el orden que sea. Y puede llegar a aparecer el término en donde está la y sin derivar. ¿Está bien? Pero estas son funciones de x. Entonces, volvemos para atrás. ¿Era o no era lineal? Era y segunda menos, creo que acá teníamos 2 sobre x cuadrado, así, por y igual a 0. Ah, el 2 sobre x cuadrado cumpliría la función del A1, o sea, la función de x. O sea que sí sería lineal. Exactamente. Exactamente, ¿está bien? Lo que me tengo que fijar, como dijo Renata, un dato, digamos, que podemos tener en cuenta, lo que tenemos que ir a mirar, que no esté elevado ni en ninguna función, ni en ninguna cosa rara, son las y es la y y sus derivadas. Esta es la que tenemos que mirar, que estén solitas, limpitas, ¿sí? Elevadas a la 1 si quieren, pero no tienen que estar ni dentro de ninguna función, ni elevadas a ningún coeficiente, ¿sí? Pero después acá lo que acompaña a eso son funciones de x, o sea que ahí puede haber cualquier cosa. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que tienen una función lineal. Ir a ver si cumple con la definición. ¿Cumple con la definición? Sí. No cumple, no es. ¿Vamos? Y después de un tiempo que uno hace muchas veces esto, eso ya queda como incorporado. Bien. Entonces, volvemos al pizarrón. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver si satisface. Entonces, tenemos la derivada segunda, que era 2 menos 1/3, 1 sobre x al cubo, y era, a ver, menos 2x cuadrado por y. Entonces, pongo derivada segunda, 2 menos... Acá me parece que hice lío cuando derivé. Sí, ahí creo que va. Me olvidé el La 2 acá segunda. arriba, ¿no? Sí, el 2. Ahí me doy cuenta que me olvidé el 2. Es 2 menos 2 sobre x al cubo. Menos 2 sobre x cuadrado por y, que era x cuadrado, menos 1 sobre x, ¿no? Bueno, y entonces esto es 2 menos 2 sobre x al cubo, y ahora menos 2x con x cuadrado se van, y ahora más 2 sobre x al cubo, esto me dio 0, ¿sí? Y acá siempre estuvimos trabajando con los x positivos, ¿ok? Entonces, esta función es solución de la E. En 0 más infinito.
¿sí? Las soluciones se dan en intervalos abiertos, siempre. Bueno, volvemos a... Bien. Si esto, en vez de haber sido un intervalo que esquiva al 0, hubiera sido un intervalo que contiene al 0, no podría haber dicho que era solución. ¿Está bien? Fíjense que las cuentas que nosotros hicimos para verificar que era solución son cuentas en donde la única cosa que tengo que ver es si x es distinto de 0, ¿no? Bueno, entonces, pero puede ser que yo empiece a trabajar algebraicamente, que me olvide de eso, que digo, satisface, y resulta que el intervalo era menos 1, 1. Y en el 0 tenía una discontinuidad tremenda, y entonces no puedo hablar de solución, ¿sí? Y tampoco tiene sentido, en esto Tito es más experto, tampoco tiene sentido hablar de soluciones en el intervalo, por ejemplo, menos 1, 0, unión 0, 1, ¿sí? Las soluciones siempre se dan en intervalos abiertos. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de soluciones que puede tener una ecuación diferencial. La solución siempre, a ver, esto tendría que aparecer ahora acá un cartel en el video que diga, atención, cuidado. La solución siempre es una función definida en un intervalo, ¿sí? Siempre es una función. Que puede estar dada de forma explícita, como nos pasó antes en este ejercicio, ¿sí? Era y igual a x cuadrado menos 1 sobre x. ¿Sí? Esta es una función definida en forma explícita. Tengo la ley, ¿sí?, de la función expresada y en función de x. O puede estar dada de forma implícita, ¿sí? O sea, puede venir definida por una expresión de esta forma, en donde a veces voy a poder despejar la y en función de x y otras veces no. Entonces, vamos a ver. No sé si... sí, tengo las cuentas hechas. Vamos a ver que las funciones definidas de forma implícita por esta ecuación, ¿sí? Otra cosita que tenemos que repasar acá, si no nos acordamos, porque vamos a usar mucho, son las cónicas, ¿sí? ¿Qué ecuaciones? Centradas en el origen, todo simple, pero si no tienen que ir a revolver la carpeta de álgebra para esto, lo pueden buscar en cualquier apunte, en cualquier lugar en internet, o sea, no. Pero necesitan tener clara la ecuación de la circunferencia, de la elipse, que pueden aparecer en estos problemas, y de las hipérbolas. Bueno, se supone que las parábolas son las que están más cerquitas siempre, pero digamos. Las cónicas, ¿no? Centradas en el origen, sin rotación, las básicas, ¿sí? Las clásicas que sabemos dibujar, o que deberíamos. Si esto no se lo acuerdan, lo repasan, ¿sí? Hacen un machete con las ecuaciones y las gráficas. ¿Por qué? Porque van a aparecer en los problemas en donde vamos a tener que graficar las soluciones
¿sí? La ecuación de la curva que define las soluciones y después a lo mejor marcar, y si no tenemos ni idea, esto no se hace con puntos, ¿sí? Bueno. Entonces, acá 4 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 es la ecuación de una hipérbola. Entonces, dice, vamos a verificar que las funciones definidas de forma implícita por esta ecuación son soluciones de esta EDO. Y por y segunda menos 4x igual a 0. Vamos a observar que nosotros podríamos despejar de acá, ¿sí?, las funciones y en función de x, ¿no? De ecuaciones y igual a f de x. Las podríamos despejar. En este caso no tenemos problema con el despeje, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, me va a quedar y cuadrado igual a 1 menos 4x cuadrado. Acá tengo un menos, perdón. Así que y cuadrado es 4x cuadrado menos 1, ¿sí? Después aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Bueno, ahora, ¿cuántas funciones me quedan? ¿Sí? Definidas en intervalos. Ya vamos a responder esta pregunta cuando veamos mejor el dibujito, porque a lo mejor así de acá parece que quedarían 2, pero bueno, hay más. Y además, después voy a tener que derivar esta ecuación, todas, y verificar que todas, porque me dice, veamos que las funciones, todas las funciones que se definen a partir de esta ecuación son solución de esta EDO. Entonces, tendría que despejar, tendría que ver cada una de las funciones, tendría que derivar, meterlo en todo el aparato de la ecuación diferencial, que bueno, en este caso es bastante simple, pero igual. Y por cada función tendría que hacer lo mismo, ¿está bien? Entonces, vamos a buscar una manera más simple de resolver este tipo de ejercicios. No lo podemos resolver de la misma manera que resolvíamos cuando la solución estaba dada de forma explícita. ¿Está bien? Acá vamos a tener que ir a la derivación implícita. ¿Sí? Entonces se trabaja de manera diferente. Así que si la derivación implícita no la recuerdan, también es otra cosa para repasar. Bueno, entonces, vamos a tomar la ecuación original. Acá ya tengo medio hecho la cuenta, pero la ecuación de la hipérbola, que era 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, y vamos a derivar implícitamente con respecto, recuerden que nosotros queríamos y en función de x, entonces vamos a derivar implícitamente con respecto a x. Entonces, si derivamos implícitamente con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Cuando derivo acá me va a dar 8x, y cuando derivo esto, pensando en que la y es una y de x, tengo que aplicar regla de la cadena, entonces me queda 2y, ¿sí?, que es derivar el cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es y'. ¿Está bien? Entonces, fíjense, y de este lado, igualado a 0, ¿no? Pues la derivada de 1 es 0. Fíjense que acá puedo, tengo un factor 2, ¿sí? Entonces, esta ecuación se simplifica en esta, 4x menos y por y' igual a 0. ¿Está bien? Y aquí llegamos a la EDO que queríamos que las funciones definidas por esta curva sean solución. ¿Sí? Bien, acá dibujé la hipérbola. Y vamos a ver cuántas funciones tenemos. Fíjense que
si nosotros nos quedábamos, cuando despejábamos la y, nos iba a quedar una con la raíz positiva y otra con la raíz negativa, ¿no? O sea que podríamos pensar así, hasta acá, cerradito. Esto define... ¿Está bien? Si nosotros no estuviéramos trabajando en ecuaciones diferenciales, esto es una función, tranquilamente, no tengo ningún problema. Pero no está definida en un intervalo abierto. ¿Está bien? Entonces, acá hay dos funciones. En realidad hay dos soluciones. Una para este lado y otra para el otro. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con las partes de abajo. O sea que la cantidad de soluciones que define esta curva son 4. Esta o esta. ¿Está bien? Como soluciones de una ecuación diferencial. ¿Quedó claro esto o lo tengo que repetir? Bueno, supongo que quedó claro. Bueno, vamos a ir ahora a un método de resolución gráfico. Nosotros, en el mundo de las ecuaciones diferenciales, la resolución, ¿sí? O sea, encontrar un método para poder resolver la ecuación, encontrar la función y igual a, puede ser algo complejo. O sea, nosotros vamos a aprender métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que ya están muy estudiadas, ¿sí? En general, lo que se suele hacer es, bueno, se toma un tipo de ecuación diferencial y se trata de encontrar un método para resolver. No hay un método para todas, para cualquiera, ¿sí? Sino digo, bueno, las que son de este tipo las resuelvo así, las que son de este tipo las resuelvo así, y hay otras en donde encontrar la solución explícita o implícita, lo que fuera, no es posible, o todavía no se encontró el método, pero lo que se puede hacer es o utilizar algún método de aproximación para encontrar la solución, ¿sí? Que eso por ahí lo van a ver un poco en métodos numéricos. O la otra forma es, a lo mejor, viendo gráficamente el comportamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos, entonces, una EDO, ¿sí? De la forma y' igual a f de x. O sea, este tipo de resolución gráfica o de poder mirar las soluciones gráficamente va a ser posible para ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para las ecuaciones de primer orden nosotros tenemos, las soluciones van a ser funciones o curvas o funciones definidas por curvas, así. Son funciones o soluciones definidas por curvas en el plano, ¿sí? Y tenemos para eso una aplicación gráfica de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, para cada punto x, y del plano, si yo calculo aquí, hago la cuentita de f de x, y, me va a devolver la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Solución, que pase por el punto x, y.
Entonces, vamos a poder graficar en cada punto del plano un pedacito de recta, ¿sí? El gráfico que corresponde a todas las pendientes o todos los pedacitos de rectas tangentes se llama campo de direcciones, ¿sí? Vamos a ver cómo se trabaja. Entonces lo vamos a ver en una ecuación particular. ¿Y cómo vamos a hacer para ver el comportamiento de una solución dado el campo de direcciones? Bueno, me voy a tener que parar en un punto. Yo sé que... Ay, esperen que el punto acá... Esto me quedó muy gordo. ¿Cómo era acá? Será un poco más finito. Entonces, me voy a parar en un punto una vez. Ahora vamos a ver cómo dibujamos el campo de direcciones. Les voy a explicar cómo se dibuja. Nosotros hoy, en el 2021, cada vez que tengamos que hacer el campo de direcciones de una ecuación diferencial, lo vamos a hacer con un programa, no nos vamos a poner a graficar. Porque hay que hacer muchas rectas para que tenga sentido, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo. Y hoy cualquier programa de computadora te lo hace. Ahora, ¿cómo voy a poder determinar cuáles son las curvas que solución de este campo? Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo me paro en un punto. Entonces, si me paro en un punto, sé que por este punto la curva tiene como recta tangente a esta liñita, ¿sí? Entonces voy a dibujar un pedacito de curva que sea tangente a esa línea. Pues cuando me corro un cachito, bueno, acá me voy a tener que como correr bastante. Cuando me corro un cachito me encuentro con otra liñita, y entonces ahí, en ese punto otra vez, tengo que seguir graficando una curva que sea tangente a esa línea, ¿sí? Entonces las soluciones, a ver si puedo enganchar una, ahí, van a tener esta forma, ¿no? Bueno, acá no me quedaron muy tangentes que digamos, pero así es como uno más o menos va viendo qué comportamiento tienen las funciones a medida que nos vamos moviendo con X. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos el gráfico. Entonces, nos tenemos que ir parando en distintos puntos, no nos queda otra. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el punto 0, 1, y como recuerden que era I' igual a 2 menos 2 por I. Entonces, voy a tener I' igual a menos 2 por 1, por lo tanto, la derivada me va a dar menos 2. Entonces, vamos a tener que marcar en el punto 0, 1 un segmento de recta con pendiente menos 2. ¿Está bien? Eso, si uno lo tiene que hacer a mano, tiene que tener una buena escala, ¿no? Porque no puedo dibujar un segmento así a la marchanta. Tiene que tener la pendiente correspondiente, si no, no va a tener sentido. Después, en este caso, fíjense que la I' no depende de X, porque yo acá voy a tener que solamente poner I. Entonces, para todos los puntos de la forma X1, la pendiente siempre es menos 2. Fíjense que acá, si volvemos al anterior, cada vez que nos paramos en un I, ¿ven que todas las rectitas son paralelas? Miren. ¿Ven? ¿Eso por qué sucede? Bueno, justamente porque para distintos valores de X no depende de Y la pendiente. Entonces, es como que yo calculo para un punto y después sé que lo puedo hacer toda una línea de pendientes paralelas.
Entonces, considerando distintos valores de i, podemos ir repitiendo paso a paso esto y llenar todo lo más que podamos el plano coordenado. En general lo vamos a graficar con un software. El libro, nosotros acá estamos usando la bibliografía en la que nos estamos basando, es el Nagel. El Nagel, esto está en el capítulo 1, utiliza otro método que es el método de las isoclinas, que es muy interesante como método en sí. Si lo quieren leer, está bueno, porque aparte te da una linda aplicación que a lo mejor en algún momento la van a utilizar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dibujar curvas en donde la derivada sea constante. Entonces, ya sabe que sobre una curva todas las rectas van a ser constantes, esas son las isoclinas, ¿sí? Y como tiene aplicación concreta eso, las isoclinas dentro de la física, ¿no? Por ejemplo, serían curvas en donde la temperatura se mantiene constante, ¿no? Bueno. Entonces, vamos, les quería mostrar en el GeoGebra cómo esto que sigue en las filminas, es lo que estuvimos charlando recién, de cómo vamos a encontrar una solución. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá tenemos el dibujo bien hecho. ¿Cómo hacemos para encontrar una solución con el campo de pendientes? Entonces nos tenemos que parar en un punto, ¿sí? Y empezar a graficar, ¿sí? Corriéndome de manera tangente a las rectas que quedaron ahí. Este también lo hice con el GeoGebra, ahora les voy a contar cómo hice todo esto. De paso, vamos a resolver un ejercicio. Porque están muy callados. Y entonces, como deben estar durmiendo, para despertarnos. Bueno, el GeoGebra tiene un comando, que es el comando campo direcciones, lo llama ahí. Y le podría poner la ecuación diferencial o la ecuación diferencial, y esto me da como una medida de cuántas liñitas, cómo quiero que estén distribuidas, porque por ahí ahora van a ver. A veces, acá sí vamos a poner la ecuación, no tenemos que poner y' igual a, sino que fíjense que cuando poníamos el comando decía f de xy. Bueno, entonces va a la f de xy, o sea, para usar el comando tenemos que tener la ecuación, la EDO, escrita de manera explícita, ¿sí? Y' igual a f de xy. Entonces en este caso tendríamos que poner menos 2i. Si aprieto Enter, ¿ven? Me aparece aquí el campo de pendientes. Les decía que por ahí podemos poner acá un número, qué sé yo, si ponemos 15, no me acuerdo bien qué significaba esto, pero es como que me los abre un poco más y no me pone tantos. Bueno, el GeoGebra tiene otro comando, que es esto de dibujar una solución, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros queremos la solución que pase por el menos 3, 3. ¿Sí? Vamos a dibujar el menos 3, 3. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar una solución de la ecuación diferencial que pase por este punto. Entonces, gráficamente, ¿qué tendría que hacer? Partir de acá y empezar a moverme de manera tangente a las líneas. Por eso, bueno, está bueno a veces tener más.
de manera tangente a las líneas y esa función que me queda graficada sería la solución de la ecuación. Este método gráfico no me devuelve la ecuación de la solución, pero bueno, si yo necesito saber cuál es el comportamiento que va a pasar a largo plazo, necesito trabajar con ese modelo de alguna manera, yo sé que entonces con estas condiciones iniciales, partiendo de acá y con esta velocidad, el proceso, por ejemplo, tiende a 0, no sé. Entonces por ahí no necesito la ecuación, porque no voy a trabajar con la ecuación, sino que necesito para ese problema en particular saber cómo se va a desempeñar a largo plazo el proceso. Y entonces a veces con el gráfico solamente me alcanza. El GeoGebra tiene una... Eso... ¿Qué dice resolución N? A ver si pongo la R sola. Acá. Resuelve Edo, que me devuelve soluciones, y resuelve Edo.df. ¿Sí? Acá tengo que poner el punto inicial. Estas otras son para otras cosas, para otros métodos, que si tenemos tiempo lo vamos a ver. Bueno, entonces acá podemos poner menos 2i, y fíjense que esto lo hace solamente para ecuaciones de primer orden, ¿no? Y le ponemos a, que es el punto de paso. Ahí no entendió. Ah, sí, ahí está. Bueno, acá además me dio la ecuación de la solución. O sea que era muy fácil para ella. ¿Mm? Y ahí me graficó entonces la solución. Fíjense que si no le ponemos tantos, yo porque los separé acá, pero si le ponemos más rectitas, vamos a ver, ahí está, bien la tangencia, ¿ven? Tiki, tiki, tiki. ¿Mm? Ahí está entonces una solución gráfica de este problema. Un problema muy, muy simple. Bueno, vamos a hacer entonces, ustedes, vamos a trabajar en una actividad que armé. En realidad esta actividad la armó Inés. La usamos el año pasado, así que ahora la vamos a volver a trabajar. Bueno, en la profesión de ustedes se hace necesario construir modelos, representaciones simplificadas, ¿sí? Que nos permitan estudiar fenómenos físicos. Además de lo que tiene de bueno estudiar un modelo, que uno muchas veces estudia un modelo para un tipo de problema y después ese modelo sirve para otros porque descubrimos que otra cosa, ¿sí? Otro problema de la biología, por ejemplo, que no tenía nada que ver con un problema de la ingeniería, tiene el mismo modelo y entonces, bueno, ya tenemos a lo mejor el problema resuelto y esa otra ciencia lo puede utilizar. Eso es lo bueno de la resolución de modelos en forma general, ¿no? Que a veces arrancamos con un problema y termina sirviendo para otros. Bueno, un modelo que aparece con frecuencia son los modelos de crecimiento o decrecimiento poblacional. Surgen en problemas muy diferentes como la desintegración de sustancia radioactiva, o sea, eso yo voy a ir viendo cómo va a ir disminuyendo, ¿sí? La cantidad de ese mineral que define la radiación. El crecimiento de una población, que puede ser bacterias en un cultivo, la propagación de enfermedades, ¿sí? Como estamos viviendo ahora. Entonces, una situación actual que estamos viviendo es la propagación del COVID. Vamos a plantear un problema con un modelo muy básico de la propagación de este virus. Entonces,
el modelo que vamos a proponer es que la variación del número de infectados por un cierto virus en una población en un instante dado, T, es proporcional al número de personas que están enfermas en ese instante. Fíjense, acá dice un 1, hay un pie de página. Esto suponiendo que la población sea suficientemente grande como para que siempre haya gente nueva que se pueda infectar, que no existan vacunas, y sí tener en cuenta las personas que puedan recuperarse o morir. O sea, en este modelo no vamos a tener en cuenta esto, la tasa de mortalidad o la tasa de recuperación. ¿Sí? Bien, entonces, decía, la variación del número de infectados, ¿sí?, es proporcional al número de personas que están enfermas, ¿sí?, o sea, que están infectadas. Este problema, la variable de interés es el número de infectados por el virus, ¿sí?, en un instante dado, que lo vamos a llamar NDT. Dice, esta variable es claramente discreta. Ser discreta, cada vez que estamos hablando de discreta, estamos hablando de números o naturales o enteros, ¿sí? Es decir, toma valores n que son naturales, pero los vamos a modelar como si el problema fuera una variable continua, o sea, como si el n pudiera tomar números reales, ¿está bien? Entonces puede ser que a lo mejor la solución, cuando vayamos a calcular en algún t, nos dé 26.000,57, pero eso no quiere decir que vamos a cortar a una persona, ¿sí?, sino que vamos a tomar el valor aproximado más grande. Bueno, entonces las soluciones de n van a ser redondeados al resultado obtenido al resolverlo, que tenga sentido. Bueno, entonces vamos a empezar con la modelización. Entonces, utilizando la descripción de un modelo poblacional, vamos a escribir las ecuaciones que relacionen las variables del número de infectados con el tiempo. O sea que tenemos n, que depende de t, ¿sí? Ay, claro, no estoy con un lapicito. N de t, que son la cantidad de infectados en el instante t. Bueno, entonces, variación de infectados proporcional infectados. Entonces acá seguro que va el n de t. Si dice proporcional, ¿qué tengo que poner? Y si dice variación, ¿qué tengo que poner? ¿Cómo termina esa ecuación? Variación sería la derivada de n respecto de t. Y proporcional, una k. Una k, ok. Esperen que me fui, no. Muy bien, Francesco. Entonces, tengo n' de t igual a k por t. O sea que esto es una EDO, ¿sí?, lineal, ¿sí? Fíjense que la n, si quieren, la podemos escribir así, n' menos k por n igual a 0, ¿sí? Así que es una EDO lineal de primer orden. Bueno. Profe, perdón. ¿Por qué es lineal? Sí. Lineal. ¿Se acuerdan qué tenía que ser para ser lineal? Tenía que ser suma, ¿sí? Bueno, suma o resta, ¿no? Suma.
Y después, en cada uno de los términos tenía que haber un coeficiente, que era una función que dependía de x. En este caso, los coeficientes son constantes. ¿Sí? En el primer término es un 1, acá tenemos un 1, Ah, bien, bien. Entiendo. y acá tenemos una menos k. O sea, esas a de x no necesariamente siempre eran variables, pueden ser constantes, pensadas como funciones constantes. Si fuesen variables serían de t, ¿no? Claro. Uh-huh. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver la constante, a pensar un poquito en la constante de proporcionalidad. Entonces, dice, la constante de proporcionalidad puede variar de una población a otra y también cambiaría si modeláramos, ¿está mal? Bueno, no sé si está bien escrito eso. Si hacemos otro modelo de otra enfermedad, no necesariamente siempre esa K depende de las características del problema. Sin embargo, en este caso vamos a poder analizar el signo, ¿sí? Y eso, más allá de que en ningún problema nos va a pedir que analicemos el signo, está bueno que nosotros pensemos un poco qué tipo de soluciones van a aparecer, porque digamos, asociadas al signo de este modelo, que es el modelo poblacional, va a venir asociada un poco el tipo de solución bueno, un poco no, el tipo de solución que vamos a tener. Entonces, dado que el número de infectados está aumentando, ¿sí? Como estamos en este caso, la tasa de variación del número de infectados, que era N', ¿sí? ¿Tiene signo? ¿Qué signo va a tener si la cantidad de infectados aumenta? ¿Qué signo va a tener la derivada? Positivo. Positivo. La N de T es cantidad de personas infectadas, o sea, o es positiva o es cero, ¿no? Resulta entonces que el signo de K, ¿cuál va a ser? Positivo. Positivo, ¿sí? Eso muchas veces está bueno que lo podamos analizar cuando tenemos este tipo de modelo, que lo podamos analizar, a ver, bueno, ¿y el K qué me tiene que dar? Porque en algunos modelos, en algunos problemas lo van a tener que encontrar, ¿sí? Y a veces se equivocan con las cuentas, nos equivocamos, hacemos lío y nos deberíamos poder corregir nosotros mismos haciendo el análisis previo, ¿sí? Bueno, este tipo de problema, que es un modelo de crecimiento poblacional, nosotros, la clase que viene ya la vamos a poder encontrar la solución clarita, sin ningún problema. Pero todavía no lo sabemos. No escuché. Se me activó el micrófono sin querer. Disculpen. Ah. Bueno, no hay problema, no hay problema. Pensé que me habían hablado. Ayer también en el examen pasó una mamá o alguien diciendo, ¿estás rindiendo? Sí, le contestaron. La echaron rápidamente. Y a mí me pasa, ahora mi hijo está en clase también, y yo a veces voy. Salí, mamá, que estoy en clase. Oh, y todo esto va a salir en el video. Me tiene que cortar. Yo le digo así a mis gatos, pero no me hacen caso. Porque tus gatos son muy mimosos, quieren estar ahí en la cámara, son artistas también. Sí, se me refriegan contra la mano del mouse y no me dejan escribir. Bueno, entonces, esta tareita, esto se los voy a dejar como tareita,
¿sí? Así avanzamos un poquito. Van a tener que resolver este problema, realizar, digamos, con el campo de pendientes, con el GeoGebra, distintos campos para distintos valores de K, ¿sí? Si K vale 1, si vale 5, si vale 10. Fíjense si el comportamiento de las soluciones cambia, ¿sí? Con eso queremos decir si las soluciones siguen siendo crecientes, si siguen teniendo... ¿Qué pueden determinar, ¿sí? Para distintos valores de K o no, o van a ser del mismo tipo. Y bueno, y a partir de eso, si podemos, con el dibujo que van a encontrar, ¿sí? Con la forma que van a tener las gráficas, y pensando un poquito que la solución tiene que cumplir con esto, ¿sí? No conocemos, nosotros conocemos poquitas funciones tal que su derivada y la función estén relacionadas por un K. O sea, hay pocas funciones que nosotros conozcamos que cumplan con eso. Entonces podemos vislumbrar acá cuáles van a ser las phi, ¿sí? De qué tipo. Además van a estar guiados con la gráfica, ¿no? Bien. A partir de que puedan encontrar una ley, entonces, con unos datos, estos datos son del año pasado, les vamos a pedir que hagan un análisis del modelo, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito qué es un PBI, que hagan un análisis del modelo y que vean cómo el modelo crece la cantidad de enfermos bastante, ¿sí? Como van subiendo. Igual acá, ya les digo, es un modelo bastante reducido porque no estamos teniendo en cuenta los que mejoran o los que fallecen. Bueno, así que van a terminar de resolverlo ustedes solos y la clase que viene lo charlamos. Que además la clase que viene lo vamos a retomar cuando demos la resolución de la clase que viene vamos a ver dos ecuaciones de primer orden particulares y cómo se resuelven, y entonces vamos a retomar esto. Bueno, acá. Vamos a... la actividad la tienen en la carpetita, o sea que en la carpeta de EDOS, así que ahí la van a encontrar y es un ratito, se ponen y la resuelven para la próxima. Entonces, una EDO acompañada de condiciones iniciales se denomina problema de valores iniciales. Fíjense que para tener esto otra vez, cada vez que le pregunten, ¿este problema es un PBI? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a venir acá, a esta hojita, y van a constatar que se cumplan estas condiciones, ¿sí? Un problema de valores iniciales se llama así si tiene esta forma, ¿sí? No puede aparecer otra cosa. Es tener una EDO de orden n. Y después tengo que tener, si tengo una EDO de orden n, tengo que tener n condiciones sobre la función y todas sus derivadas hasta la n-1. Fíjense que son condiciones que están dadas todas sobre un mismo punto, ¿sí? El I0 en X0 tiene que valer este valor I0. La derivada primera en X0 tiene que valer esto. La derivada segunda en X0 tiene que valer esto, y así hasta que llego a la derivada n-1. Si tengo una
ecuación de orden n, tengo que tener n condiciones. Todas evaluadas en un mismo valor de x. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un problema de valores iniciales de segundo orden, ¿sí? En donde y segunda es igual a menos g, y en 0 es 2, y prima en 0 es 2, ¿sí? Este es parecido al que trabajamos al principio en la actividad, ¿sí? Y esta es la solución. ¿Cómo voy a saber si una función es solución de un PBI? Bueno, ¿qué va a tener que cumplir? Las condiciones iniciales, o sea, que en 0 valga 2 y que la derivada en 0 valga 0, y la ecuación diferencial, ¿no? Tiene que cumplir con estas tres cosas. Después acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos dos funciones, la función x menos 2 al cubo y la función nula, que son soluciones de este PBI. Y dentro de poquito vamos a poder determinar que este PBI no tiene solución. Entonces acá tenemos tres ejemplos. Ay, no sé qué estoy haciendo. Tres ejemplos de problemas de valores iniciales de distinto orden, ¿no? Este de segundo orden, este de primer orden, este de primer orden, en donde ocurren cosas diferentes. Acá tengo una única solución, acá tengo dos soluciones y acá no tengo solución. En general, cuando tenemos un problema de valores iniciales, lo óptimo es que ese problema tenga solución única. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver un teorema que nos va a indicar cuándo un problema de valores iniciales tiene solución única. Este teorema se llama teorema de Picard, ¿sí? En el Nagel se le llama teorema de existencia y unicidad local, ¿sí? Nosotros lo conocemos como teorema de Picard, por eso yo acá arriba le pongo su nombre, porque por algo Don Picard se mató demostrando esto, no le vamos a sacar la gloria. Entonces, tenemos un problema de valores iniciales, y' igual a f de xy y en 0 igual a 0. Donde el x0 y 0 pertenecen a un rectángulo R que lo podemos describir como AB por CD. ¿Sí? Esta notación de producto cartesiano puede ser nueva para nosotros. Entonces voy a explicar acá qué significa. Vamos a recordar que era el producto cartesiano de dos conjuntos. Lo voy a recordar ahí con este ejemplo nada más, ¿no? Bueno, ¿qué significa cuando escribimos un conjunto producto cartesiano con otro? En este caso van a ser dos intervalos cerrados. Bueno, esto va a ser como estos dos conjuntos son subconjuntos reales, entonces este subconjunto va a ser un subconjunto de R2. Van a ser de la forma par ordenado XY, en donde el X pertenece a la B y el Y pertenece al CD. Entonces, cuando vamos a graficar este conjunto R, nos va a quedar esta cajita. Bueno, no me estaría saliendo muy derecho todo esto. ¿Sí? Nos va a quedar ese rectángulo. El AB, CD, ¿está bien? Entonces los puntos que pertenecen a R son los puntos X y Y que están acá. ¿Sí? Bien. Ahora,
Me voy a olvidar de la ecuación diferencial y voy a analizar la función f como función de dos variables. Me olvido que viene de una ecuación diferencial y que yo quiero encontrar una y de x. Me olvido de eso. Voy a mirar esto como función de dos variables. Entonces, como función de dos variables, tiene que ser, le voy a pedir que sea continua, y como función de dos variables tiene que ser continua en un subconjunto de R2. Entonces le voy a pedir que sea continua en ese rectángulo R. Como función de dos variables, esta función tiene derivadas parciales. ¿Sí? No existe la f', como inventan por ahí. Existen las derivadas parciales. Entonces, otra condición que le voy a pedir en este teorema es que la derivada parcial con respecto a y de esta función de dos variables sea continua en un subconjunto de R2, o sea, en este subconjunto R. Entonces, tengo que el x0 tiene que pertenecer a R, que la f y la f de i tienen que ser continuas en R. Entonces, si ocurren estas dos, en realidad estas tres cosas, va a existir un intervalo alrededor de x0, ¿sí? Fíjense que el intervalo es abierto, ¿y qué hace? Bueno, se corre un cachito a la izquierda de x0 y un cachito a la derecha, contenido en el AB, o sea, contenido acá, tal que phi sea la única solución definida en I del problema de valores iniciales. O sea, si f y la derivada parcial con respecto a f son continuos en un rectángulo y el punto x0 y 0 pertenecen a ese rectángulo, entonces el problema de valores iniciales tiene única solución en un intervalo y alrededor del x0. Por eso es que lo llama local, porque yo puedo encontrar una solución alrededor del x0, que puede ser muy chiquitito eso. Pero bueno, después existen métodos para ir tratando de ese intervalo y ir agrandándolo lo más que pueda. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos algunas aclaraciones. Vamos a ver qué eran. Entonces, la condición de que por x0 la solución debe tomar el valor x0 es llamada condición inicial. Eso ya lo sabíamos de la definición de problema de valores iniciales. Del teorema podemos concluir que la EDO I' igual a f de xy tiene infinitas soluciones, una por cada condición inicial. ¿Está bien? O sea, cada condición inicial que cumpla con las hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá me estoy olvidando de algo? Ah, no. Cada condición inicial que cumpla con las hipótesis. Yo puedo ir moviendo esta condición inicial mientras esa condición se siga manteniendo en un rectángulo en donde f y f de i son continuas, encuentro otra solución del PBI, ¿no? Entonces, debido a que si yo voy cambiando las condiciones iniciales, voy obteniendo distintas soluciones, vamos a llamar solución general de una EDO I' igual a f de x y a una función y que va a hacer una expresión que depende de x y de una constante c arbitraria que cumpla con las siguientes condiciones. Primero, que sea solución de la EDO para todo C, y segundo, que para
cada una de las condiciones iniciales x0 y 0, yo pueda encontrar una constante de manera que la solución del PBI sea única. ¿Mm? A eso le vamos a llamar solución general de la EDO. Quería ir un poquito acá, para que pudiéramos analizar en cada uno de estos casos, a ver qué ocurre con las... A ver, después esto que sigue. Otra cosa. Bueno, antes de seguir avanzando, quiero ir sobre estos ejemplos para ver qué ocurre con las hipótesis del teorema, ¿no? Entonces, otra cosa importante para aclarar. Fíjense que el teorema de Picard está escrito para una ecuación para un problema de valores iniciales que tiene una EDO de primer orden. O sea que técnicamente nosotros en esto no lo podríamos aplicar, porque acá tenemos una I segunda. No lo vamos a hacer ahora. Pero todo PBI de mayor orden, o sea, una ecuación de mayor orden, la podemos reescribir de manera que queden sistemas de ecuaciones de primer orden. Entonces, a lo mejor puedo escribir este PBI de segundo orden en dos PBI de primer orden. ¿Sí? No sé si... con lo cual, este teorema es muy general. ¿Sí? A pesar de que parece que es solamente para las ecuaciones de primer orden, bueno, no. Después va a servir para poder determinar si un problema con una EDO de mayor orden también tiene solución. Hay que hacer un trabajo algebraico, pero que nosotros no lo vamos a hacer acá. Pero bueno, es una información que está buena tenerla. Bueno, a ver. Vamos a analizar un poco qué pasa acá en este PBI, que como yo les cuento, acá tenemos dos soluciones. Entonces, hay algo del teorema que no debería funcionar. ¿Está bien? Porque si se cumplieran todas las hipótesis del teorema, tendríamos solución única y no la tenemos. Bueno, vamos a ir a hacer algunas cuentitas. Vamos a ir al pizarrón. Vamos a la hoja 3. Entonces, para poder analizar el teorema de Picard, lo primero que tenemos que hacer es reescribir un poco eso, ¿no? Vamos a escribir I' igual a... ¿Cómo era? 3 por I a la 2/3. Con I en 0 igual a 0. Entonces, el teorema de Picard me hablaba... I en 2 igual a 0. Yo tengo que analizar la función f y en 2. En este caso, la función f es 3 por i a la 2/3.
Entonces, tengo que analizar la función f en un cierto rectángulo que contenga al 2, 0. Y tengo que ver que esta función y su derivada sean continuas. Ese rectángulo lo puedo elegir yo a conveniencia, de manera que contenga el punto y que, si es posible, ¿no? La función f y su derivada sean continuas. Entonces, lo primero que vamos a analizar, no vamos a poder poner el rectángulo de antemano. Lo que tenemos que analizar primero es dónde la función y su derivada son continuas y ver si podemos encontrar el famoso rectángulo del teorema. Entonces, primera cosa, esta función, como función de dos variables, es continua en R2. ¿Está bien? No voy a tener ningún inconveniente al realizar esta operación. Está definida en todos lados y es una raíz cúbica de i al cuadrado, así que no tengo problema. Ojo con esto, ¿está bien? Porque ponen continua en R. Independientemente de que acá dependa únicamente de la variable i, pero esta es una función de dos variables, entonces no puedo poner continua en R. Bueno, a ver, la derivada parcial con respecto a i. Entonces, derivada parcial con respecto a i. Me va a quedar 3 por 2 tercios por i a la 2 tercios menos 1. Y eso nos va a dar menos 1 tercio. O sea que me va a quedar 2. Lo voy a poner a propósito acá en el denominador. Bueno, y acá ya tenemos un inconveniente. Esta función es continua en R2 menos ¿quién? ¿Quién tengo que sacar? ¿En cero? Ah, no. Solo positivo. Ah, no, todo. Está bien, en cero. Puede ser negativo. Pueden ser negativos los i. Sí, pues está en cubo. Bueno, entonces le saco i igual a 0, así. Sí. Chachán, chachán. A R2. O sea, para hacer resto no. de dos conjuntos, tengo que hacer dos conjuntos que sean comparables. ¿Cómo hago para quitarle a R2 i igual a 0? ¿Qué sería i igual a 0? ¿Qué X0 puntos? sería. Exactamente. O sea, ella, Renata era, ¿la que habló? Sí, profe. Cero. Bueno, Renata dijo i igual a 0. ¿Por qué? Porque acá está en el denominador i igual a 0. Bien, i igual a 0 es una ecuación pensada en R2 de qué conjunto de puntos. O sea, tienen nombre esos. ¿Quiénes son los que tienen i igual a 0? Para todo X. Sí, y entonces, ¿cómo se llama ese? No quiero decir. Es el eje X. El eje X. Claro. Bueno, entonces así tenemos que escribir. ¿Sí? Cuidado porque ponen menos 0, que está mal, menos i igual a 0, que está un poco menos mal, pero en realidad son los xy tal que i es igual a 0. ¿Sí? O si quieren, los x, 0, que estaría un poquito mejor. ¿Está bien? Un poquito menos peor, pero. Un poquito menos peor. No estaría, está mal, pero no tan mal, como dice Guido. ¿Está? Profe, Bien. ¿no dice la condición que cuando X es 2 y es 0? Ajá. Muy bien. Bueno, entonces,
ahí es donde aparece, bueno, estoy en la hoja 4, ¿no? Ahí es donde aparece el problema. Yo estoy acá, para el 2, 0. Y la función f, entonces era continua en todo R2, pero la fi es continua en R2 menos estos. O sea que para este punto, ¿sí? Todo acá, la derivada parcial tiene problemas. Entonces, para este punto me va a ser imposible poder encontrar un rectángulo que lo contenga. O sea, por más chiquitito que yo me lo quiera hacer al rectángulo, siempre lo va a atravesar el eje X, porque el punto está en el eje X, y entonces no voy a poder cumplir las hipótesis del teorema. ¿Está bien? Por lo tanto, no lo puedo aplicar al teorema, no puedo asegurar qué es lo que pasa. Por otro lado, ya lo vamos a poder resolver dentro de poco. Por otro lado, si lo resolvemos, vemos que la ecuación tiene, que el problema de valores iniciales va a tener dos soluciones. ¿Está bien? Pero entonces, fíjense cómo acá falla una hipótesis y entonces hace que no sé qué es lo que va a pasar. Puede ocurrir a veces que tenga más de una solución, como puede ocurrir que tenga una sola o que no tenga ninguna. Si el punto en vez de ser el 2, 0 hubiera sido el 2, 2, por ejemplo, acá tenemos otro PBI con el mismo, con la misma EDO, pero cambiamos el punto de la condición inicial. Entonces, si cambiamos la condición inicial, acá, ahora sí nos va a ser posible encontrar un rectángulo R que contenga el 2, 2. Es más, yo lo podría hasta nombrar al rectángulo. Podría decir, qué sé yo, este. Entonces, R es el 0, 3 por el 1, 4. A Renata se le puede ocurrir otro más chiquitito, a Francesco se le puede ocurrir otro más grande, mientras el rectángulo no contenga al eje X, que es donde tengo problemas, tengo un montón de rectángulos, ¿está bien? Entonces, para este rectángulo, este problema de valores iniciales cumple con las condiciones, ¿sí? El punto pertenece al rectángulo, la función es continua en este rectángulo, la derivada parcial es continua en este rectángulo, entonces puedo asegurar que este problema tiene una única solución en algún intervalo, ¿sí? Contenido en el 0,3, que pasa por ese punto. ¿Está bien? Así es como se resuelven estos problemas. Primero analizamos la función f, después vemos si podemos encontrar o no el rectángulo y entonces a partir de ahí obtenemos las conclusiones. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué me quedaba? Me quedaba una cosita. ¿Qué es esto? Cuando nosotros recién les dije que era una solución general, ¿sí? Una solución general va a ser una ecuación, una expresión algebraica que va a definir una función, ¿no? En donde tengo una constante ahí dando vueltas, ¿sí? Y va a tener que ser solución del problema de valores iniciales.
voy a poder encontrar una C de manera que sea solución del problema de valores iniciales en donde ese problema de valores iniciales tenga única solución, ¿no? Cada vez que nosotros reemplazamos por el x0 y 0 acá en esta ecuación y por lo tanto podemos determinar la constante, vamos a tener una solución particular. O sea, desde el punto de vista geométrico, la solución general es una familia de un montón de funciones y la solución particular es la que pasa por un punto específico, ¿sí? Estas familias se suelen llamar curvas integrales de la EDO, ¿sí? Nosotros no las vamos a llamar casi nunca curvas integrales. En general van a ser o solución general y la solución particular. Bueno, acá entonces hemos terminado con la parte introductoria de este tema.